Bueno, vamos a realizar un par de ejemplos relacionados con la sección 5.2, que es básicamente la aplicación de los teoremas de Pappus-Guldinus. Entonces aquí tenemos el 5.62 que nos dice: determine el volumen y el peso de la perilla del latón sólido que se muestra en la figura. Si el peso específico del latón es de 0,306 libras por pulgada cúbica. Entonces, igual siempre tenemos que identificar, ¿verdad? En este caso, vemos que es una perilla, ¿verdad? Un volumen de una superficie de revolución, y como tal tiene aquí un eje de rotación, ¿verdad? Ese es el eje que tenemos que identificar. Entonces necesitamos determinar el centroide de esta figura y luego aplicar el teorema de Pappus-Guldinus, que sería el segundo, ¿verdad? Que para el volumen ocupo el área por lo que rota es su centroide. Entonces acá lo que vamos a hacer es separar, ¿verdad? Entonces en diferentes partes, ¿verdad? Entonces el volumen, vamos a describir acá que el volumen, ¿verdad? Se obtiene rotando el área alrededor de un eje horizontal. Entonces, ¿cuál es esta área? Entonces vemos acá, y tal vez lo podemos hacer aquí mejor. Tenemos que tomar, por decirlo así, la parte superior. Generalmente es como pues, siguiendo un poco el esquema de que habíamos visto. Entonces, esto de aquí se compone de qué? Podemos separar acá. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ya sea que tengamos un rectángulo y restamos esto, o tengamos aquí un semicírculo. Ok. Entonces aquí ven las figuras, ¿verdad? Entonces puede ser esto más este tramo, ¿verdad? Entonces aquí podemos, por ejemplo, tomar un rectángulo acá, un cuarto de círculo, que sería esta parte de aquí. Esta sí que la llamamos 1, 2, 3. Y esta de acá en realidad puede ser tomada como esta, ¿verdad? Que podría ser el cuadrado menos este es arco de círculo. Bien, entonces aquí tenemos la 1, aquí la 2. Ese le vamos a sumar, que le vamos a sumar el otro que está acá. Y o le vamos a sumar tal vez todo esto en realidad, creo que queda más práctico. Entonces a este de acá más bien, el 3 sería todo esto, ¿verdad? Hasta toda esta altura. Este de acá, este sería el 3, y el 4 sería menos
el cuarto de círculo que se ve aquí. Entonces tenemos aquí, aquí y acá. Este sería el 4. ¿Alguna duda? Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, las medidas. Vean que estas medidas de acá es 0.75. De acá a acá es 0.75, pues esto es 0.75. Entonces aquí vamos a tener, tenemos que hacer siempre la altura. Este es 1.25, entonces este sería 1.25 menos 0.75 es 0.5. No me quedó tan proporcionado, pero bueno, este es 0.5. Este es 0.75 acá. Y toda esta distancia de aquí a aquí es de 1.25. Y este aquí es 0.75. Entonces acá cada uno de estos va a tener su propio centroide, ¿verdad? Entonces vamos a calcular primero los centroides de cada uno. Entonces tal vez voy a escribir acá mejor esta dimensión. Porque vean que siempre aquí nos interesa a nosotros la coordenada, la distancia de la coordenada del centroide con respecto al eje de simetría o de rotación. Digamos, aquí sería, dijimos, 0.5. ¿Alguna duda hasta ahora? Vamos que esto es un eje de rotación XX, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es rotando acá un ángulo de 2π. Entonces, si por ejemplo hacemos una tabla, vamos a hacer aquí por ejemplo una tabla que nos dice aquí el elemento, el área. Vamos a determinar su coordenada y, que sería la coordenada vertical, ¿verdad? Porque estamos con respecto a un eje horizontal X. Y nos interesa el y ahí, ¿verdad? El producto de las dos. Entonces, el elemento 1, ¿quién es el elemento 1? Fue este que acabamos de ver, que tiene aquí de 0.75 y 0.5. ¿Cuál es esa área? Y esa área sería la multiplicación de estas dos, que es 0,375. ¿Cuál es esta área, verdad? Vamos a decir que está en pulgadas cuadradas, esto está en unidades de pulgada y esto está en unidades de pulgadas cúbicas. Y, ¿cuánto va a ser? Va a ser la distancia acá, a la mitad de 0.5, es decir, 0.25. Y al multiplicar estos dos nos da 0,09375. ¿Qué pasa con el elemento 2? El elemento 2 era un cuarto de círculo. Entonces voy a hacer aquí como una separación. Entonces el centroide como tal de él, vimos que si nosotros tirábamos un eje de simetría, ¿se acuerdan ustedes acá? El eje de simetría. Acá estaba el centroide, ¿verdad? Entonces esta distancia de acá es 4r entre 3π. Entonces la distancia del centroide va a ser esta distancia que era 0,50
que es esta distancia, más el otro, el centroide está acá, ¿verdad? El centroide este está aquí, el centroide este está acá. Entonces, vean que la distancia acá, por ejemplo en este de aquí arriba, estos son los 4R entre 3pi. Siempre son medidos de aquí, del vértice, o sea, del centro del semicírculo, a donde está, digamos, el centroide. No está medido de acá, sino que es desde el centro. Entonces, aquí está el centroide. Esta era la figura 4. Entonces, este es el C4. El C3 estaría aquí, en la mitad. Aquí no. Y aquí estaría el del otro. Aquí estaría el C1. Y aquí estaría el otro C2. Aquí sería C1 y aquí C2. Esta es la figura 1, figura 2, figura 3 y la figura 4. Y bien, entonces, ¿cuál es el área? El área sería el radio, 0.75 al cuadrado por pi, entre 4 porque es un cuarto de círculo. El y, ¿cuál sería? 0.5 más 4 por el radio, que serían 0.75 entre 3pi. Al final, este producto nos da 0,3615. Voy a mover esto un poquito. Ok. Muy bien, la tercera sería este rectángulo. Este rectángulo en sí tiene esta medida, aquí está el eje como tal, ¿verdad? Entonces el y estaría acá, que sería la mitad. Esto tiene punto 1.25 de alto y 0,5 de ancho, digo 75 de ancho. Entonces el área 1.25 por punto 75, eso nos da 0,9375. La mitad de la altura, 1.125, es 0.625. Esto por esto nos da 0,5859. Y el cuarto, que es este negativo, entonces aquí tenemos este de acá. Entonces aquí está la distancia y barra. El área es la misma que esta de acá, pero sería negativa. Pi por 0.75 al cuadrado entre 4, porque es un cuarto de círculo. La distancia va a ser 0.5 o 1.25, ¿verdad? Esto menos esto, o sea, me devuelvo. Voy hasta arriba, hasta el vértice, hasta el centro, y me devuelvo 4 entre 3pi. Entonces sería 1.25 menos 4 por 0.75 entre 3pi. Entonces, al final, eso nos da menos 0,4116. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces lo que hacemos es las sumatorias, ¿verdad? Aquí yo no me alcanzó la página. Entonces, bueno, aquí yo lo tenía ya por componentes, se lo había hecho. Pero bueno, después lo que se los relleno. Y esto de acá, es esto de acá, después lo corrijo. Entonces, la sumatoria de todos los A sub I era 1,3125
pulgadas cuadradas, la sumatoria de todos los y ahí nos dan 0,6296 pulgadas al cubo. Entonces el centroide de toda esta figura va a ser en la sumatoria de todos los PI ahí dividido entre la sumatoria de los ahí. Entonces el primer paso en este problema es determinar entonces el centroide. Entonces sería la relación de 0,6296. Ustedes ven aquí que esto es pulgada al cubo entre 1,3125 pulgadas cuadradas. Eso nos da 0,4797 pulgadas. De todas maneras, igual, digamos, aplicando el segundo teorema de Pappus-Guldinus, tenemos que el volumen, que era la pregunta, es 2pi, lo que rota con respecto a por lo que rota el centroide, aquí está el centroide, la distancia aquí al centroide, por el área. Sin embargo, como vemos acá, el centroide por el área, esto es en realidad el numerador de esta operación. Entonces, esto también se pudo determinar como 2pi por la sumatoria de sub i a i. ¿Ok? A lo que voy con esto es que nosotros, para aplicar el teorema de Pappus-Guldinus, no es necesario hacer la operación para determinar el llevar, sino que para obtener este primer momento ya se obtiene porque esto de acá es igual a esto, ¿verdad? La única diferencia y ambos están multiplicados por 2pi. Entonces el volumen va a ser igual entonces a 2pi por este factor 0,6296 y eso nos da 3,96 pulgadas cúbicas. Una pregunta era cuánto era el peso también. Entonces el peso en este caso es gamma por v. Entonces, que sería igual al gamma, que será un dato, que era 0,306 libras entre pulgada cúbica. Vean que aquí las libras que se manejan aquí es libra fuerza por el volumen que acabamos de determinar. Entonces vean que aquí se cancelan las pulgadas cúbicas del volumen con las del peso específico. Entonces finalmente el peso va a ser igual a 1,21 libras. Y el volumen es 3,96 pulgadas cúbicas. Entonces esta sería la respuesta para este problema, ¿verdad? Tanto el volumen como el peso. Muy bien, entonces este era un problema para aplicar el teorema de Pappus-Guldinus. Aquí vamos a ver otro que es, digamos, de una serie de problemas de portafolio que lo que nos dice es que dice el tanque de pared delgada está fabricado a partir de una semisfera. Entonces aquí tenemos un tanque de agua, un cascarón cilíndrico, y se determinan las reacciones verticales que cada una de las 4 patas colocadas simétricamente ejerce sobre el piso si el tanque de agua contiene 12 pies de profundidad de agua. Entonces aquí está la cantidad de agua. Entonces la gravedad específica del agua es de 62,4 libras por pie cúbico. Dice ignore el peso del tanque. Determine la cantidad de pintura para cubrir la superficie externa sin tomarle en cuenta el techo si la pintura cubre o rinde 400 pies cuadrados por galón. ¿Verdad? Cuando ustedes compran una pintura en la ferretería, generalmente les dicen cuál es su rendimiento.
El rendimiento es generalmente cuánto cubre, digamos a 2 manos, por decir algo, por metro cuadrado de pared. Entonces aquí lo que nos están diciendo que la pintura que se va a aplicar al exterior del tanque para protegerlo cubre 400 pies cuadrados por galón de pintura. Entonces este es otro problema, digamos, de aplicar lo que es el teorema de Pappus-Guldinus. Entonces en este caso, básicamente ocupamos dos cálculos. Uno, el cálculo del volumen, que nos va a dar a nosotros el peso para determinar al final las reacciones. Ven que acá nos piden determine las reacciones, ¿verdad? Que cada una que cada una de las cuatro patas. Entonces, el peso, aquí estamos asumiendo que, aunque no es correcto, pero así lo plantea el problema, que solo estamos planteando el peso del agua. Obviamente la estructura y el tanque como tal, vertical de acero, si fuera acero, pesa también. Entonces, de momento solo estamos considerando para el cálculo de las reacciones el peso del agua. Entonces, el peso del agua es básicamente el volumen que contiene, que es aquí como un cilindro de altura 4 más la semiesfera que se ve acá. Entonces, vamos a calcular el volumen primero. Entonces, el volumen del agua a través de los teoremas de Pappus-Guldinus. Okay, entonces aquí es más sencillo. Aquí tenemos dos piezas nada más. Tendremos aquí, digamos, nuestro eje de rotación es un eje vertical, ¿verdad? Que estaríamos partiendo aquí verticalmente. Entonces acá lo que tenemos es un rectángulo. Entonces el agua aquí tendríamos aquí un rectángulo. Está rotando hasta el borde del tanque. Y aquí en la parte de abajo sería una semiesfera que en este caso vamos a tomar un cuarto que lo hacemos rotar, ¿verdad? Hacemos rotar con respecto a este eje esa distancia. Entonces digamos aquí si tenemos un eje Y, aquí esta distancia, aquí esta altura mide 4 pies, ¿verdad? Estos 4 pies es esto, y aquí serían 8 pies, que es el radio que corresponde al lado del rectángulo. Y aquí tenemos esta dimensión que es R8, 8 pies. Entonces acá el volumen lo vamos a calcular. Entonces tendríamos dos elementos. Tenemos el elemento 1, que es el rectángulo, y 2 es el cuarto de círculo, como por acá. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa la distancia que existe del eje de rotación al centroide. Entonces el centroide sería el centroide de este rectángulo, y el de acá, sería el centro, sería a esta distancia acá. Esa es la distancia que sería, por decirlo así, el x1 barra y un x2 barra. Entonces el elemento 1, que sería entonces el rectángulo, que sería 8 por 4. Entonces el área I, en este caso sería pies cuadrado, sería 8 por 4, 32. El xi en este caso, que está en pies, sería la distancia, que sería la mitad con respecto al eje Y, sería la mitad de 8, es decir, 4 pies. Y el producto xi ahí sería, en este caso sería pie cúbico, sería 32 por 4, eso es 128. La otra elemento sería el cuarto de círculo,
sería su centroide, que tiene R8. Entonces el área sería pi por 8 entre 4, que eso serían 16 pi. Sería 64 entre 4, 16. Y aquí sería 4R entre 3, 4R entre 3 pi. Que sería esta distancia de acá. Estos son los 4R entre 3 pi. Y eso sería 4R sería 32 entre 32 entre 3 pi. Entonces cuando yo multiplico esto con esto se van los pis, ¿verdad? Y nos queda al final 32 por 16 entre 3 nos da 170,67. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es las sumatorias para determinar ya sea el área o este momento, primer momento. Entonces la sumatoria de todos los AI son 82,27. Y esta otra sumatoria, que es la sumatoria de todos los X y AI, nos da 299,67 pies cuadrados, pies cúbicos. Entonces el volumen es igual a, como habíamos visto, en este caso 2pi por x barra por a total. Pero este x barra total era también la sumatoria de todos los x y ahí. Entonces que es igual a 2pi por este producto de acá, que sería 299,67 pi cúbico. Entonces finalmente el volumen sería 1876,6 pies cúbicos. ¿Cuál es el peso? Habíamos visto que el peso, en este caso del agua, va a ser igual al gamma del agua por este volumen. Entonces, de los datos del problema, teníamos que era 62,4 libras por pie cúbico, ¿verdad? Y vean que el volumen también está en pie cúbicos, entonces sería 62,4 libras por pie cúbico por el volumen, que es 1876,6 pies cúbicos. Finalmente, entonces nos da que el peso del agua es 117.099,8 libras. Aquí nos decían que el peso del agua se repartía en las 4 patas, entonces la reacción que siente cada pata o el piso que le hace sobre cada pata va a ser entonces la cuarta parte de esto. Entonces, ¿qué tenía? Entonces R, la reacción va a ser igual a W cuartos, que va a ser igual entonces a 117.099,8 entre 4, y eso nos da 29.275 libras. Ya redondeamos la libra. Entonces esa sería la reacción. O R, si lo queremos expresar en kip, sería 9,3 kip. Acuérdense que un kip eran 1000 libras. Entonces esa sería la respuesta de la primera parte de este problema. La segunda parte consistía en determinar, nos volvemos al enunciado, en
el área, o sea, o la cantidad de pinturas, los galones de pintura que se ocupan para cubrir la superficie externa, sin tomar en cuenta el techo. Era el techo, pues, vamos a decir que aquí esto está abierto a la atmósfera. Entonces, tenemos que calcular el área, en este caso sería de una línea. Entonces, digamos como la parte B, entonces, la pintura, cantidad de pintura para cubrir el tanque. La pared externa del tanque. Entonces, igual aquí vamos a aplicar el teorema de Pappus-Guldinus. Entonces, en este caso, seguimos igual con un eje de simetría de rotación. Y acá lo que tenemos es entonces una línea y un cuarto de círculo, como si fuera un alambre. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer rotar. Vean que acá nos está tomando cuenta el techo, por lo tanto aquí esto es abierto. ¿Verdad? Entonces el área es esta parte de aquí y dándole la vuelta. Este es el eje Y. Lo ponemos acá así. Entonces esta dimensión de acá es 8 pies. Digo, perdón, creo que eran los 12 pies. Veamos aquí el dibujo en la lámina anterior. Sería todo esto, ¿verdad? Ya no 4 pies, era básicamente la cantidad de agua acá. Y todo esto serían, perdón, 6 más 4, 10 pies. Aquí serían 10 pies. Igual acá mantiene un radio de 8. Entonces, igual acá lo que podemos plantearlo en forma de tabla o entonces este sería el elemento 1 y este sería el elemento 2. Entonces, si lo hacemos en forma de tabla, aquí tenemos el 1, que va a ser el elemento que va a ser nuestro línea recta acá, que tiene de dimensión 10 pies. El L, I, en pies, es 10. Del X barra, en pie, sería la distancia que hay del eje de rotación al centroide. Entonces, ese centroide de momento está justamente coincide con la misma línea. Está a la mitad de acá de 10, pero lo que a nosotros nos interesa es la distancia del eje de rotación a la ubicación del centroide. Entonces, digamos que aquí está el C1 y que por aquí está el C2. Lo que nos interesa a nosotros es esta distancia. Esta sería la distancia X1 y esta es la distancia X2. Entonces en este caso sería 10. 10 pies también. Entonces el producto X y LI, que estaría en este caso en pie cuadrado, sería 10 por 10, 100. 10 por 10, 100. Entonces sería 100 pies cuadrados. Escribir mejor esto. ¿Qué pasa con el elemento 2? El elemento 2 es un cuarto de círculo de radio 8. R8. La longitud, ¿cuál va a ser? Va a ser pi por r entre 4. Digo, entre 2 pi r, pongámoslo así, entre 4. O sea, pi r medios. Es decir, 8, me perdí, 8 entre 2, 4, sería 4 pi. Entonces esto mide 4 pi de largo, la longitud de ese arco. ¿Cuál es la ubicación de esto? Igual sería 4R, 2R entre pi. Vean que aquí cambia
El otro, cuando es un área, es 4R entre 3pi. Cuando es un arco, es 2R entre pi. Que en este caso sería 2 por 8, 16. 16 entre pi. Entonces, igual multiplicar esto por esto, se cancelan los pi, queda 16 por 4, es 64. Ay, perdón, esta distancia no es 10, es 8. Aquí me equivoqué, muchachos, disculpen. Esto es 8. Y aquí es 10 por 8, 80. La distancia es igual al radio, ¿verdad? Radio de 80, no sé por qué dije 10. Entonces aquí la longitud serían la sumatoria de todos los LI sería 10 más 4pi. Y esta, la sumatoria, que es el producto que nos interesa, sería LI sería 80 más 64, serían 144 pies cuadrados. Ok, entonces aquí el área, ¿cuánto va a ser? El área, aplicando el teorema de Pappus-Guldinus, va a ser igual a 2pi por x barra L. X barra L también lo podemos calcular como la sumatoria de todos los x y LI. Entonces sería en este caso 2pi por 144 es igual a 288 pi cuadrado. 288 pi pies cuadrados. Entonces, ese es el área externa, sin contar el techo, de solo el tanque. Entonces, igual, el volumen de pintura, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual al área en pies cuadrados entre, vamos a llamar el rendimiento. Entonces, en este caso va a ser igual a 288 pi entre el rendimiento, que eran 400 pies cuadrados por galón. Entonces ven que aquí tenemos pies cuadrados, que es el área, una unidad de área. Aquí tal vez no sé, el área, voy a ponerle aquí área nada más. Entonces esto al final nos queda en 2,26. Entonces ese sería el volumen de pintura. El volumen de pintura van a ser igual a, puede ser 2,3 galones. Y también podemos decir que es 8,55 litros, ¿verdad? Donde el factor de conversión, si ustedes conocen, que un galón es 3,785 litros, ¿verdad? Por eso aquí generalmente las gasolinas, cuando van a una bomba de gasolina, venden en galones. O sea, bueno, o muchas veces dan el peso por galón. O la pintura generalmente la venden en galones. Muy bien. Entonces con esto terminaríamos lo que sería la práctica de esta sección, ¿verdad? Que tenía que ver más que todo con los teoremas de Pappus-Guldinus. La parte de integración casi no la vamos a evaluar, ¿verdad? Pero por lo menos se les plantea, ¿verdad? O para que ustedes tengan de su conocimiento, que igualmente en los cursos de cálculo lo han visto.